Mateo 5:17. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Estamos hace algunas semanas con los estudios en el Sermón del Monte. Estas últimas semanas hemos estudiado las características de un verdadero cristiano y cómo éste actúa en la sociedad. Desde el principio de esta enseñanza de Jesús, hemos visto que lo importante es buscar un cambio interior. Y a partir de este cambio, nosotros tenemos un papel en la sociedad que es mantenerla y alumbrarla con nuestro testimonio y el mensaje de salvación. Esto hemos visto la semana pasada, con la sal y la luz. Hoy entraremos en un tema un poco diferente. ¿Cómo fue la relación de Jesús con la ley? ¿Y cómo debe ser nuestra relación con la misma? Estamos en la era de la gracia y por eso la era de la ley pasó. ¿O todavía debemos cumplir la ley así como Moisés y los profetas nos enseñaron? Las respuestas para esas preguntas parecen sencillas, pero en la historia de la iglesia encontramos muchas discusiones sobre este tema, muchísimas. Esta semana he leído parte del libro El progreso del peregrino, no sé si conocéis, de Juan Bunyan. Este libro habla de forma alegórica, de forma con ilustraciones, sobre el tema de nuestra peregrinación a la gloria. Juan Bunyan fue un puritano inglés del siglo XVII que pasó 12 años de su vida en la cárcel por predicar el evangelio y no conformarse a la religión nacional. Así que tuvo mucho tiempo para escribir libros ahí en la cárcel y escribió ahí también. Más o menos en el medio del libro del peregrino hay un personaje que se encapricha de 3 mujeres y tiene la posibilidad de quedarse con las 3. Eran 3 hermanas guapas y además de las hermanas, él se quedaría también con todo el reino. Los niños conocen el libro y están leyendo ahora en español. Pero en el medio se dio cuenta de que no debería hacerlo y huyó. Moisés, otro personaje que recordaba al profeta, le siguió y le tiró al suelo con un latigazo. E iba a terminar con él allí cuando llegó otro personaje, Jesús. Y ellos concluyen ahí que Moisés no tiene misericordia con aquellos que quebrantan la ley, pero Jesús manda a Moisés que se detenga y actúa con misericordia. Este es un ejemplo de un libro del siglo XVII, escrito por un gran hombre de Dios, con una enseñanza de como si fuera de oposición entre Moisés y Jesús. Y pregunto para vosotros, ¿hay algo aquí de verdadero? Bunyan estaba completamente equivocado al decir que Jesús es quien nos libra del castigo de la ley.
Y si Jesús va en contra de Moisés, ¿debemos nosotros seguir la ley? Vemos que en el ministerio de Jesús, desde el principio, fue marcado por enseñanzas paradójicas, como hemos visto con las bienaventuranzas, los primeros sermones del Sermón del Monte. Algo que parece una contradicción, pero no lo es. Así que vamos a ver hoy, en estos dos primeros versículos, la relación entre Jesús y la ley, versículos 17 y 18. Jesús empieza aquí el versículo 17 diciendo: no penséis que he venido para abrogar, para anular, una palabra un poco difícil, esta de abrogar, pero significa anular la ley. Esa es una frase que habla mucho sobre la situación en que se encontraba Jesús y cómo la gente le veía. No sé si aquí hay videos de alguna situación en que los aficionados por fútbol eligen el color de camisa equivocado al ir a un estadio. Estaba en el estadio de mi equipo ahí en São Paulo, hace unos años, en la final de la Copa Brasil. Los colores del equipo adversario eran blanco y azul. Y estaba allí, en el medio de nosotros, como la mía aquí, en el medio de nosotros, un señor con una camisa azul y blanca, justo de los colores de nuestro adversario. ¿Qué es lo que se suele pasar en esa situación? Otros aficionados ahí empiezan a pensar que este señor con la camisa blanca y azul es aficionado del otro equipo. ¿Qué eso tiene que ver con nuestra historia? Los judíos estaban tan metidos en una religión de apariencias que al venir Jesús y enseñar algo diferente de lo que los fariseos y escribas enseñaban, ellos pensaron que Jesús había venido para enseñar algo diferente de la ley y de los profetas. Y como ya había algunos que pensaban que la enseñanza de Jesús era algo diferente, él empieza diciendo: no penséis que he venido para anular la ley. Su ética y futuramente el Evangelio iba en contra a lo que era aceptado como la comprensión de la ley y de los profetas. Vemos que los textos siguientes, Jesús aquí en el Sermón del Monte mismo, utiliza la siguiente expresión: oísteis que fue dicho. Y enseguida habla de una ley y de cómo sería la forma adecuada de comprender la ley. Pero antes de enseñar la motivación de la ley, él tiene que dejar muy claro que él no estaba en contra de la ley, sino que quiere que todos la comprendan adecuadamente. Vemos, por ejemplo, que cuando Jesús sanó a un endemoniado, ciego y mudo, y éste empezó a hablar y a ver, los fariseos ahí decían que fue con el poder de Belcebú. No lo reconocían como el Hijo de Dios, sino que todo lo contrario. Jesús les estaba enseñando algo que no era humano. La ley de Dios no se comprende con la ética humana, no se comprende como algo que tengo que hacer o dejar de hacer para que merezca la libertad o la condenación. Otro ejemplo que nos muestra que ellos no comprendían lo que Jesús les estaba enseñando está en el capítulo 15 de Mateo. Los escribas y fariseos decían que los discípulos de Cristo quebrantaban la tradición de los ancianos al no lavarse las manos cuando comían pan. En el versículo 2 vemos ahí del capítulo 15. Jesús, en esa situación en que los suyos, el pueblo de Dios, no comprende que la ley apunta para la voluntad de Dios, pero el cuidar del exterior sin cambiar el interior, esto no es cumplir la ley. Jesús llega y explica a sus discípulos en los versículos 16 a 18 del capítulo 15 de Mateo, diciendo: también
vosotros estáis aún sin entendimiento. ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y eso contamina al hombre. Jesús aquí no estaba enseñando no estaba en contra del lavado de manos, solo que Él estaba enseñándoles que cambiar el exterior sin haber cambiado el interior no vale de nada. Lo mismo pasa cuando se cree, por ejemplo, en el evangelio social. Es decir, se cree que el evangelio va a cambiar nuestro mundo y dejarlo un mundo mejor. Y los cristianos, nosotros que estamos aquí, la verdad estamos aquí solamente para resolver injusticias del mundo, como si el fin fuera solamente nuestra realidad actual. Sabemos que eso no es verdad. Y en este mismo tema de explicar el mundo espiritual, en Mateo 10, 34, Jesús utiliza la misma expresión que utilizó aquí. No penséis que. Pero ahora, hablando de paz. ¿Eso por qué? Quería explicar que la lucha que importa ahora no es contra naciones, por tierra o por poder, pero sí entre el reino de los cielos y el reino de las tinieblas. Y tanto la paz que recibimos como la paz que somos embajadores es la paz que tenemos con Dios, no es la paz aquí en este mundo. Por lo tanto, vemos que Jesús no ha venido para romper la ley. El problema es comprender una lista de costumbres y reglas como algo que pueda cumplir la ley de Dios. Jesús deja muy claro que lo que Él quería es que sus discípulos y nosotros hoy pudiéramos comprender la ley de forma adecuada. Yo no puedo cumplir la ley si no he tenido un cambio interior. Al hablar a fariseos, Jesús dice: vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones. Porque lo que los hombres tienen por sublime, delante de Dios es abominación. Quien miraba hacia Jesús y creía que Él iba a enseñar algo nuevo, estaba completamente equivocado. Jesús nos explica que no ha venido para anular la ley y los profetas, pero aún más, Jesús nos dice que ha venido para cumplirla. Y esta palabra, cumplir, tiene por lo menos dos sentidos que voy a hablar hoy. El primero es de obedecer toda la ley. Y fue justo eso que Jesús hizo. Podemos reconocer una obediencia activa de Jesús, que es la observación de toda la ley sin que hubiera ningún pecado. Jesús obedeció cada detalle de la ley. Y por haber obedecido toda la ley, Él fue el Cordero perfecto y sin mancha. Siendo este Cordero, Él obedeció también de forma pasiva la ley al morir y pagar por aquellos que pecaron contra la ley por nosotros. Jesús cumplió la ley al vivir sin pecar. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 21, dice que somos hechos justicia de Dios en Él. Su obediencia pasiva fue lo que posibilitó nuestra redención. Él murió en nuestro lugar para pagar una deuda que no era de Él, era nuestra. Hay un teólogo que se llama Berkhof, que dice que Jesús no solamente mereció para nosotros el perdón de los pecados, sino que también mereció para nosotros la aceptación positiva de Dios, la adopción de hijos y la vida eterna.
su cumplimiento de la ley a través de la obediencia nos permite hoy sermos salvos. Jesús cumplió la ley y ahora tenemos la vida eterna. Cristo es nuestra justicia y todos aquellos que creen verdaderamente en Él son justificados. Ahora se tornaron justos. Pero esta palabra, cumplir, nos lleva también a una comprensión de que la ley y los profetas señalan a Jesús como el cumplimiento. Vemos que la oposición aquí en el texto no está entre abolir y mantener, sino que el texto dice tiene una oposición entre abolir y cumplir. Jesús es el propósito de la ley y los profetas. El Nuevo Testamento no es solamente una continuación del Antiguo, sino que es la historia del cumplimiento de todo que fue profetizado. Jesús es la propia revelación de Dios en persona. Leemos en Hebreos, al hacer la relación entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, empieza en el versículo 1 diciendo: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Su vida, sus milagros, sus enseñanzas fueron el cumplimiento de todo lo que estaba escrito. Él es el punto alto de la revelación. Aunque aquí mismo, en el Sermón del Monte, Él recuerda que ningún detalle de la ley pasará hasta que todo se cumpla. La J y la tilde son las letras más pequeñas del hebreo. Es decir, nada, ni una letra, ni un punto cambiará hasta que todo se cumpla. Y la relación de la ley y de los profetas es tan grande con la palabra de Dios, de Jesús, que en Mateo 24, versículo 35, Jesús dice exactamente lo mismo que leemos aquí en el Sermón del Monte, pero ahora respecto a sus palabras. Dice así: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. De la misma forma que habla de la ley y los profetas, habla también de sus palabras. Son la misma cosa. Jesús es justo el cumplimiento de las Escrituras. Y mientras todo que está escrito no se cumpla, nada cambiará. Él no solamente obedeció toda la ley, sino que Él es el propósito de la ley. Toda la ley y los profetas apuntan hacia Cristo. Decir que no hay ley en las enseñanzas de Cristo, o que no hay el Evangelio en la ley, es una doctrina que va en contra de las Escrituras. Jesús no se lo merecía el castigo. Él sufrió humillación en este mundo, no por sus pecados, porque Él no tenía ninguno. El Mesías, deseado por los profetas, vino al mundo y cumplió la ley. Oír estas verdades esta tarde, ¿no te alegra el corazón? ¿No te alegra el corazón saber que nuestro Salvador vivió entre nosotros de forma perfecta? ¿No te arde el corazón reconocer que Dios, después de hablar a su pueblo por los profetas, ahora nos habla por medio de las palabras de su propio Hijo Jesús? Esto es maravilloso. Yo puedo mirar hacia estos dos primeros versículos y decir: ¡qué maravilla! Jesús hizo todo, pero luego yo, al creer en Él como mi Salvador, ya no necesito hacer nada más. Podemos salir aquí de un extremo de los fariseos
que buscaban cumplir toda la ley y lo hacían por sus propias fuerzas y para su propia gloria, para ir al otro extremo, que es, mira, soy un electo de Dios, así que mi salvación está garantizada y ya no hace falta obedecer la ley. Esto es un error que podemos caer. O entonces, aquellos que se dicen muy piadosos y humildes, pueden decir, mira, yo no quiero recompensas en el cielo, solo quiero entrar. Estar allí ya es suficiente. Para los chicos que están en el cole, 5 es 10. Y no hace falta esforzarme mucho, el mínimo es suficiente. Y ya lo sé que hay profes por ahí que no te dan más notas, aunque sea justo. Pero lo que quiero decir es, si Jesús cumplió la ley y los profetas, ¿cuál es ahora mi trabajo? Si los 2 primeros versículos hablan de Jesús y la ley, esos 2 últimos hablan del discípulo y la ley. Jesús no vino a anular la ley, sino cumplirla. Y nada pasará de esta ley hasta que todo se cumpla. Y ahí viene la expresión en el versículo 19. De manera que. Esta expresión revela que la grandeza en el reino de Dios se medirá según uno se conforme o no a la ley. Y vemos que no es solamente una obediencia personal. Los cristianos tienen también que enseñar a otros la naturaleza permanentemente obligatoria de los mandamientos. Hay aquí también, si notamos, un paralelismo entre ni una jota de la ley pasará, con ese versículo diciendo, con ni un pequeño mandamiento debe ser quebrantado. Pero ahora llegamos en este punto y podemos pensar que el texto nos deja un poco confundidos. Jesús cumplió toda la ley, ¿vale? Y ahora, ¿yo tengo que obedecer todo también? Para ser salvo por sus propios méritos, sí, tendrías que obedecer toda la ley. En Santiago, capítulo 2, versículo 10, encontramos la misma enseñanza. Dice así, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Así como Adán y Eva, que fueron echados fuera del paraíso por haber cometido un solo pecado. De la misma forma nosotros, si quebrantamos un mandamiento muy pequeño, ya no podemos ser salvos por nuestro mérito. Nos acordamos del joven rico que preguntó a Jesús, ¿qué bien haría para tener la vida eterna? Jesús le contestó diciendo que debería guardar los mandamientos y le dice cuáles. El joven, muy piadoso, contestó que los guardaba desde la juventud. Pero Jesús, que conoce el corazón, le dice que venda todo y le dé a los pobres y así tendrá un tesoro en el cielo. El joven, que guardaba todos los mandamientos, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Toda una vida buscando obedecer los mandamientos. No fue suficiente para esconder de Jesús el amor que él tenía por sus bienes materiales. El exterior parecía perfecto, pero le faltaba un cambio interior. Pablo, escribiendo a los romanos en el capítulo 3, cita un texto del Salmo 14 que dice, no hay justo, ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, no hay un justo. Esto que escribe es para mostrarnos que no hay nada que podamos hacer que nos haga justo delante de Dios. Pablo, en el mismo capítulo 3 de Romanos,
un poco más adelante, nos enseña que la ley cierra toda boca y todo el mundo queda bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Un pequeño pecado y ya eres merecedor de la condenación eterna. Pablo llega aquí y dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Hermanos, la ley no puede ser algo que traiga orgullo, soberbia de aquellos que piensan que cumplen completamente. La ley sirve para mostrarnos que somos pecadores. Romanos 7 dice, la ley es pecado en ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley. O sea, la ley revela nuestros pecados. Cuando llegamos aquí, a este punto, cuando no encontramos justicia para salvarnos a nosotros mismos, cuando mis apariencias ya no pueden esconder lo que hay en mi corazón, es justo aquí donde Jesús nos encuentra. Y con ese encuentro podemos pasar de esta sensación de muerte y angustia para una seguridad que el Señor está con nosotros. Y no es nuestra justicia la que nos vale, sino la de Jesús. Pasamos del reconocimiento de que somos miserables pecadores para la expresión de Pablo, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La justicia de los escribas y fariseos es una justicia que viene de la ley y de las obras de la ley. ¿Y cómo funciona para ellos? Cuando cumples una ley, recibes una recompensa. Si rompes una ley, tienes una culpa delante de Dios. Cuando las recompensas son más que las culpas, la persona es considerada justa. Cuando las culpas son en mayor cantidad, entonces la persona es considerada ofensora de Dios. El cumplimiento de las reglas, aun siendo algo exterior, es visto como algo para ser recompensado. Una justicia propia que utiliza la ley para medir cuán buenos son ellos. Eran justos a sus propios ojos. La justicia de los fariseos era para satisfacerse ellos mismos. Una justicia egoísta. La gloria de cumplir la ley era toda de ellos. Ahora viene Jesús. Nos muestra en estos versículos que ser justo no es cumplir más reglas que romperlas. No. Ser justo es no quebrantar ni un pequeño mandamiento. Esto sí que es ser justo. Jesús nos enseña que el único que puede gloriarse de su propia justicia es Él mismo. Las Escrituras dicen, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Nuestra justicia supera y mucho la justicia de los fariseos. ¿Por qué? Porque somos justificados por aquel que cumplió la ley sin pecar. Y ahora, justificados por la justicia de Cristo, nuestras buenas obras, cuando cumplimos la ley, no glorifica a nosotros mismos, pero glorifica a nuestro Padre que está en el cielo. ¿Cómo fuimos cambiados? Porque ahora habita en nosotros el Espíritu Santo. Debemos, sí, cumplir la ley para que nuestro Padre
sea glorificado. La llave para una justicia que viene de Dios es el amor a Él. Jesús dice, el que me ama cumple mis mandamientos. Yo no busco cumplir la ley para que otros vean. No busco cumplir la ley para que sea mejor que los hermanos. Yo amo la ley porque es la voluntad de mi Padre Celestial. En el Salmo dice, oh, cómo amo tu ley. Hermanos, no hay penitencia que pueda librarte del peso del pecado. No hay excusas para aquel que conoce nuestro corazón. No hay dónde esconderse, como intentaron hacer Adán y Eva. No hay cómo salvarse a sí mismo. Solo aquel que cumplió la ley, solo aquel que pagó la pena por nuestros pecados, solo Jesús puede salvarte. Él no vino para anular la ley, sino que para cumplirla. Así que si tú eres de aquellos que creen que ser bueno, por lo mucho que sabes o por lo tanto que eres santo, uno de los mandamientos quebrantado, ya te lo llevas el título de muy pequeño en el reino de los cielos. O entonces no, estoy aquí hablando para aquellos que piensan que como Jesús fue obediente a todos los mandamientos, que ahora, por la gracia, son salvos y ya no hace falta cumplir la ley. Jesús dice aquí que si tu justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entrarás en el reino de los cielos. Y ahora, ¿entro en el cielo sin obedecer o obedezco para entrar? Ninguna de las dos. Si para mí la gracia significa que puedo hacer lo que me da la gana y al arrepentirme estaré salvo, esto significa que yo no he tenido un encuentro personal con Dios. De igual forma, si pienso que tengo que obedecer la ley para entrar en el cielo, tampoco he tenido una experiencia personal con Dios. Nuestro texto nos enseña que Jesús es nuestra justicia, que Él no vino a la tierra para enseñar algo nuevo. Él vino para cumplir la ley en nuestro lugar. Solo podemos conocer la justicia de Dios por medio de nuestro Salvador Jesucristo. La ley revela todos nuestros pecados. Jesús cumple la ley y paga por nuestros pecados. Ahora, en Cristo cumplimos la ley y glorificamos a nuestro Padre Celestial. Vamos a orar. Padre, Dios Santo, oramos en el nombre de tu Hijo Jesús, que ha venido a la tierra para cumplir la ley, y te pedimos que el Señor nos pueda guiar en tus caminos. Ayúdanos a cumplir tu santa ley, pero no por las apariencias, no para nuestra propia gloria, pero con sinceridad de corazón, reconociendo que todo viene de ti y dando la gloria solamente a ti. Te pedimos tu yugo fácil, tu carga ligera, porque algunas veces pensamos que cumplimos la ley por nuestras fuerzas. Gracias te damos porque el Señor nos enseña que solamente tu gracia puede salvarnos. Gracias por librarnos de la condenación que merecemos. Y gracias por tu Santo Espíritu que nos capacita a seguirnos en tus caminos. En el nombre de Jesús que oramos. Amén.